parte del tema Un hombre conforme al corazón de Dios. Y va a haber tercera parte porque hay tanto que aprender de esto que no puedo llenarlo, saturarlo de tanto contenido, sino más bien detenernos en principios que nos hablan de una nueva vida, nos hablan de un corazón que agrada a Dios, nos hablan acerca del Señor Jesucristo mismo como un modelo representado en la vida de David. Así que esta mañana vamos a continuar con el tema Un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a orar y luego nos detenemos en la palabra de nuestro Dios. Padre Celestial, estamos agradecidos porque esta mañana, Señor, pudimos ponernos de pie. Nos has dado el aliento, las fuerzas, la vida, la libertad. Tu misericordia se ha renovado y aquí estamos. No nos has pagado de acuerdo a nuestra maldad, nuestra injusticia. No nos has pagado de acuerdo a nuestras obras, sino que has detenido el castigo que merecíamos y por tu gracia has hecho disponibles bendiciones que no podemos considerarnos dignos de recibirla. Te agradecemos en el nombre de Jesús por mostrarte en nuestra vida, por sostenernos. Te agradecemos por la libertad de reunirnos, por el privilegio de invocar tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad de meditar en tu palabra, ser instruidos, ser enseñados a través de tu palabra, ser animados, fortalecidos y edificados en nuestra fe. Padre, habla en nuestro corazón, usa mi vida de manera que pueda hablar bajo tu inspiración, tu sabiduría, tu guianza, para que tu pueblo reunido acá pueda encaminarse hacia la victoria, hacia la bendición, hacia la libertad, hacia tus propósitos, obedeciendo y practicando tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos, Señor, por este privilegio que tenemos este día. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 13, verso 22. Se hace un registro mencionando lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Encontramos en este versículo que Dios dio testimonio con respecto a David. Así que en el Nuevo Testamento se sigue hablando de David, refiriéndose a él como el hombre conforme al corazón de Dios. Estaba meditando esta mañana que hay personajes que sobresalen. Por ejemplo, Daniel se le dice varón muy amado. De Moisés se dice que no había varón más manso sobre toda la tierra. Y yo le mencioné el domingo pasado de que de nadie más se dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, excepto David. Y entonces nos detuvimos para poder considerar qué es lo que significa esto. Así que esta sería la segunda parte, un hombre conforme al corazón de Dios. Y definíamos el domingo pasado que el significado sería como un hombre imperfecto con un corazón parecido al de Dios. Cuando Dios dice: he hallado un varón conforme a mi corazón, conforme, que tiene la forma, que tiene cualidades, que se parece al mío. Y esta es la razón por la cual David sobresale en gran manera, porque tenía un corazón que se parece al corazón del Señor, o sea, con cualidades similares a las de Dios. Y es que en este sentido tenemos que recordar o saber que que David es un tipo de Cristo, o sea, una figura de cómo es el Cristo. David es considerado, al igual que José, por diferentes cualidades, un tipo de Cristo, una figura de cómo el Cristo o el Mesías habría de manifestarse. Entonces, el significado de un hombre conforme al corazón de Dios sería un hombre común, un hombre imperfecto, pero con un corazón parecido al de Dios. Otra forma de traducirlo, de entenderlo, sería un hombre que agrada a mi corazón. ¿Y por qué es que David agradó tanto a Dios? Al examinar su vida, porque hay muchísimo que aprender sobre David, nos damos cuenta que David tenía intereses divinos, no tenía intereses personales. O sea que las motivaciones que David tenía estaban conectadas con el reino, estaban conectadas con Dios, estaban conectadas con beneficiar a otras personas. No era tanto su beneficio,
sino que David vivió para servir a su generación, dice la palabra en el libro de los Hechos. Y David se movía por intereses divinos, no se movía por intereses personales o egoístas. Entonces lo que podemos decir es que en Hechos capítulo 13, 22 se puede leer: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre imperfecto, pero con un corazón parecido al mío. Y aparte de esto se agrega una segunda frase: quien hará todo lo que yo quiero. Para Dios la obediencia es sumamente valiosa. La obediencia es sumamente importante. Uno puede ser ignorante, pero si es obediente le va a ir bien en la vida. Uno puede tener muchos defectos, puede tener debilidades, puede no tener recursos, pero si es obediente, eso lo va a encaminar hacia la victoria y a caminar bajo la bendición de Dios. Y por cierto, fue la desobediencia de Saúl de no matar a los amalecitas, de no aniquilar todos los animales. Fue la desobediencia manifiesta de Saúl lo que causó que Dios lo removiera del reino. Ya Saúl era el rey, pero como era desobediente, o como fue desobediente, Dios lo removió. Y mire qué tremendo. Dios le manda a decir por medio de Samuel que el reino le va a ser dado a un prójimo mejor que él, y le dice que Dios ha buscado a un hombre conforme a su corazón y que va a hacer todo lo que él quiere. David es desconocido en ese momento. David no ha probado su obediencia, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que cuando Dios escoge a David, lo hace con un entendimiento, con un conocimiento sobrenatural. Dios sabe que David va a ser obediente. Y es por la obediencia que Dios también escoge a David. Esta mañana, como tengo un gran contenido que compartir, la idea es que nosotros podamos aplicar en nuestra vida cuáles son las razones por las cuales Dios agradó a Dios para que nosotros lo imitemos. El apóstol Pablo escribió que las cosas que están escritas con respecto al Antiguo Testamento, dice que para nuestro provecho han sido escritas. Entonces cuando nosotros leemos la palabra, podemos aprender de los errores ajenos para no cometerlos, y podemos aprender de las virtudes, de las cualidades, de las buenas decisiones que otros cometieron para imitarlos y entonces recibir los mismos beneficios. Así que la intención aquí no es alabar a David, exaltar a David, poner a David en alto, sino aprender de su vida y entender por qué es que Dios se agradó de él, por qué es que Dios lo escogió, cuáles fueron las virtudes, cuáles fueron las cualidades en el corazón de David que le hicieron honrarlo a Dios, lo hicieron agradar a Dios y lo hicieron que Dios le pusiera ese título: un hombre conforme a mi corazón. Así que es probable que solamente pueda cubrir 3 cualidades esta mañana, así que vamos con la número 1. David tenía dependencia de Dios. David vivió dependiendo de Dios. Eso significa que él mantenía una comunicación, una expectativa, una esperanza puesta en Dios. Él buscaba la guianza de Dios. Él confiaba en la palabra, confiaba en las promesas, y nosotros podemos descubrir esto a través de un par de escrituras. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 37, nos narra el momento en que David está delante de Saúl, porque Goliat ha retado al pueblo de Israel, y nadie ha querido aceptar el reto de Goliat de pararse frente a él para poder pelear. Y entonces David está platicando con Saúl, y oiga lo que le dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y le dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Ubiquémonos en este escenario. David era un pastor de ovejas. David era el menor de entre 8 hermanos, hijo de Isaí. Pero David ha aplicado una confianza en Dios, una dependencia de Dios en su vida natural, en su vida normal. David está testificándole a Saúl que Dios lo libró de las garras del león y que Dios lo libró de las garras del oso. Esto significa que David, mientras él estaba solo, mientras él estaba pastoreando, tenía tal dependencia de Dios, tal confianza, tal comunión con Dios, que él se atrevió a hacer algo que no se narra de nadie más
a su edad y en su ambiente. Enfrentarse a un león para librar a un cordero, para librar a una oveja. Enfrentarse a un oso para poder quitarle de la quijada, arrancarle la ovejita y librar a la ovejita de las garras de estas bestias. Pero ¿por qué David hace eso? Porque a pesar de ser un muchacho, él tiene fe en Dios. Él vive dependiendo de Dios. Y aquí es donde tenemos que entender el primer punto donde nosotros podemos convertirnos en personas que agradan a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que agrada a Dios? Creerle a Él, creer su palabra, creer sus promesas. Cuando nosotros nos caemos en esos valles espirituales donde nos sentimos desmotivados, nos sentimos frustrados, sin ánimos de seguir adelante, es porque no estamos creyendo las promesas, no estamos creyendo en el respaldo de Dios. Y a David también le sucedió. Pero la mayor parte de su vida, David la vivió dependiendo de Dios. En su vida natural, él aplicó esa dependencia de Dios. Y digo eso en la vida natural porque hay que separar la vida personal de la vida ministerial. Obviamente David, posteriormente siendo el rey, dependió de Dios para poder gobernar, dependió de Dios para obtener victorias, pero comprenda que aquí David es un muchacho. David aquí es una persona común y corriente, aplicando fe en las promesas de Dios, dependiendo de Dios en sus circunstancias particulares, cuidando su rebaño, cuidando a las ovejas. Entonces vemos aquí que David tuvo experiencias de depender de Dios, de experimentar el respaldo, de experimentar lo milagroso, porque él había puesto su confianza en Dios. Y él está caminando en esta dependencia de Dios diciendo, si Dios me libró del oso, Dios me libró del león, Dios también me va a librar de la mano de este filisteo. Y Saúl se ve impresionado, porque cree lo que David está diciendo. Entonces vea la frase con la que lo anima. Ve, le dice, anda a enfrentar a Goliat y que Dios esté contigo. No había nadie que tuviera el carácter, que tuviera el valor y que tuviera la fe, porque este es el punto principal. David era un hombre de fe. ¿Cuáles son los hombres conforme al corazón de Dios? Los hombres de fe. ¿Cuáles son los hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? Los que confían en Dios, los que dependen de Dios, los que esperan en Dios, porque es a través de nuestra fe que agradamos a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe sí es posible agradarlo. En primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45, dice que David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire, nosotros leemos la palabra muchas veces de una manera superficial, no nos detenemos en lo que está escondido. Yo quiero mostrarle qué cosas están escondidas en este versículo. 1. David entendía el poder del nombre de Jehová. Usted y yo tenemos que entender el poder que hay en el nombre de Jesús. Amén. Pero la mayor parte de creyentes no entiende el poder que hay en el nombre de Jesús. Mire la expresión de David, yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Venía en representación de Dios, venía con el poder, venía con el respaldo, venía con la autoridad que le daba su Dios. Y estoy todavía desarrollando el punto número 1. David tenía dependencia de Dios. Nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida estas verdades, sabiendo, hay poder, hay autoridad en el nombre de Jesucristo. Y tenemos que caminar en esa fe, en ese entendimiento, que el Señor Jesús lo pone en alto, lo resalta, cuando aquellos 70 discípulos regresan con gozo diciéndole, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dice, no se regocijen de eso, regocíjense que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Jesús les está diciendo, claro que tienen que obedecerle, porque Jesús sabe que su nombre es un nombre sobre todo nombre. Porque hay autoridad, hay poder en el nombre de Jesús. Entonces David entendía el poder del nombre de su Dios. David entendía quién era Israel
para Dios. David entendía que Israel no era cualquier nación. David entendía que Israel era considerado el ejército de Dios. ¿Y cuántos aquí saben que ahora la iglesia es el ejército de Dios? No muchos creyentes tienen ese entendimiento. Vamos, despiértese esta mañana y entienda esto. Hay verdades espirituales escondidas en la palabra. Y cuando usted conoce esas verdades, lo que le hace falta es caminar en fe sobre esas verdades. Hay poder en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios es el ejército de Dios para deshacer las obras del diablo y para establecer el reino de Dios sobre la tierra. David entendía también quién era Dios para Israel. Nosotros tenemos que entender quién es Dios para nosotros como iglesia. Él es nuestro sustentador. Él es nuestro ayudador. Él es quien nos da la vida, quien nos restaura, quien nos sana. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro todo. Él es nuestro creador. Él es el que edifica la iglesia. Él es el Señor de la creación. Aquí vemos que David está diciéndole: Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. David entendía quién era Dios para Israel y entendía quién era Israel para Dios. Y entendía el poder que había en el nombre de Jehová. Entonces podemos darnos cuenta que en su vida personal David vivió dependiendo de Dios. Si David usó su fe para enfrentar un oso, enfrentar un león, en su vida natural, en su trabajo, apliquemos esto a su vida. Usted tiene que aplicar su fe en sus negocios, en su familia, en su vida natural, en su vida personal. Dios va a respaldarlo si usted camina con fe. ¿Alguien me está entendiendo? David ocupó su fe, su dependencia de Dios en la vida natural. Recientemente le mencioné yo que el primer milagro que Jesús hizo fue en una boda, lo cual nos muestra algo importante. A Dios le importan las cosas naturales de nuestra vida. No se trata de tener fe para las cosas religiosas, para las cosas del ministerio, para las cosas de la iglesia. No, hermanos, el justo por la fe vivirá. Y el que cree en el Señor va a hacer proezas en el nombre del Señor. Usted puede hacer cosas que los incrédulos no pueden hacer. Usted podrá alcanzar cosas que los no creyentes no pueden alcanzar. Si usted camina por fe, si usted camina en obediencia a la palabra, si usted camina en expectativa, esperando la manifestación de Dios, encomendándose a Dios, usted verá a Dios obrando en su vida. Entonces David ocupó su fe en su vida natural. Siendo un pastorcito, siendo un joven, no se nos muestra que alguien le haya enseñado. Fue en su dependencia de Dios, en su comunión con Dios, que David aprendió a esperar en Dios para que le diera la victoria y lo librara de las garras del león, de las garras del oso, y lo librara de la mano del filisteo. Ahora, ya en su posición como parte del pueblo de Israel, como parte del entendimiento de que Israel son los escuadrones de Dios sobre la tierra en ese momento, y él ahora es parte de Israel, él tiene el entendimiento de que él tiene un pacto con Dios, que la circuncisión es un símbolo de tener pacto con Dios. Amén. Él tiene el entendimiento de que el gigante no tiene Dios, él sí tiene Dios. El gigante puede estar muy grande, puede ser un hombre de guerra, puede tener experiencia, puede tener armas, pero no tiene Dios. Él no es un hombre de guerra, él no tiene armas, él no es gigante, pero tiene al Dios Todopoderoso de su lado, porque él tiene un pacto. Entonces, cuando él llama incircunciso al filisteo, lo menosprecia diciendo: él no tiene quien lo respalde, nosotros sí tenemos quien es nuestro respaldo. Y de nuevo encontramos a alguien de fe hablando con autoridad. Usted tiene que aprender a hablar con fe, hermano. Usted tiene que aprender a hablar las cosas que no son como si fuesen. A hablar la victoria, a hablar la sanidad, a hablar la libertad. Yo sé que cuesta, porque en lo natural nuestra mente se apega a las circunstancias. Nos rebajamos a los reportes médicos, nos rebajamos a lo que nuestros ojos pueden ver. Pero la palabra de Dios dice que pongamos nuestra mirada en las cosas que no se ven. Y la palabra dice que por fe andamos, no por vista.
El hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que depende de Dios, que actúa en fe, que habla en fe y que espera la manifestación de Dios en su vida. Así que David sabía que él tenía un pacto con Dios. David sabía que él tenía el respaldo de Dios y que el gigante, muy gigante podía ser, pero no tenía Dios que lo respaldara. Así que él podía estar seguro de que tendría la victoria, no en lo natural, sino espiritualmente hablando. Entonces, al meditar en la vida de David bajo este tema del hombre conforme al corazón de Dios, tenemos que extraer aplicaciones a nuestra vida. ¿Qué más podríamos aplicar en nuestra vida en esta área de la dependencia de Dios? Podríamos aplicar lo siguiente: cuando otras personas tienen inseguridades, cuando otras personas viven en temores, cuando otras personas retroceden, usted y yo, la gente de Dios, los hombres y mujeres de fe, vamos a enfrentar las circunstancias creyendo que Dios es nuestro ayudador, que nuestro socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Vamos a actuar en fe. El asunto es que, repito, enfatizo esto, es difícil estar en el momento de la enfermedad. Es difícil estar en el momento de la deuda, del problema, del conflicto. Es difícil cuando nuestros ojos no miran la salida, cuando nos sentimos solos, abandonados, no hay recursos, no hay de dónde tomar. Solo nos hace falta levantar nuestra mirada hacia arriba y saber que nuestro socorro viene de nuestro Dios, porque Él es nuestro ayudador. Y esa actitud de fe puede cambiar las circunstancias. Esa actitud de fe, y eso es lo conflictivo, que tenemos que aprenderlo, practicarlo, para experimentarlo. David estaba compartiendo esa experiencia con Saúl. Dios me libró del oso, me libró del león, me va a librar del gigante. Luego que lo libra del gigante, David sigue confiando en que Dios lo va a seguir librando, aunque millares de gente hagan sitio contra él. Y él escribe: no temeré. Él escribe: Él adiestra mis manos para la batalla. Él escribe acerca del respaldo de Dios en su vida, porque el justo vive de fe a fe, de fe a fe. Siempre habrán problemas, necesidades y dificultades donde la fe va a cambiar esas circunstancias. Así que, ¿cuál es la aplicación? Que los hombres y mujeres de fe, los hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, van a enfrentar los problemas con su expectativa puesta en Dios. Ahora, esto también nos lleva a hablar en fe. Yo no sé si usted se ha detenido a pensar. Pablo dice: teniendo el mismo espíritu por lo cual hablé. Nosotros podemos hablar en fe, y la fe habla la victoria. La fe declara la sanidad. La fe declara la solución del problema. La fe declara un buen final. Y usted puede entender cómo David está profetizando la victoria, porque él está enfrentando a Goliat con una honda, está enfrentando a Goliat con 5 piedras en su bolsa, y le dice al gigante: te voy a cortar la cabeza. ¿Cómo David habla de cortarle la cabeza a Goliat si no tenía espada? Pero David estaba profetizando la victoria. David se anticipa y sabe que Dios va a entregar a Goliat en su mano y que él va a obtener la victoria. Quiero que se meta en esto, porque usted tiene que aprender a profetizar su propia victoria. ¿Alguien me está entendiendo? Usted tiene que aprender a anticiparse, no mirar la desgracia, no mirar la muerte, no mirar como que todo se acabó. Puede haber un resurgimiento, puede haber una resurrección, puede haber milagros en los cuales el poder de Dios se va a manifestar para la gloria de su nombre y para la bendición suya. Pero va a depender de que usted camine por fe y que usted hable por fe, que usted hable con esa convicción, con esa expectativa de que Dios va a hacer algo. Los hombres y mujeres de fe, los hombres y mujeres con un corazón conforme al corazón de Dios, profetizan la victoria. Número 2, David era prudente en todo. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 5. Primer libro de Samuel 18. Mire esta otra cualidad que es sobresaliente en David, ¿no? Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba
prudentemente. Verso 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Verso 15. Viendo Saúl que se portaba tan prudentemente. Mire el énfasis que hay, hermano. 3 veces, verso 5, verso 14 y verso 15, se nos habla de la prudencia de David. Cuando algo se repite en la Biblia es para que le prestemos atención. Y esta viene a ser una segunda característica o cualidad del corazón de David, que gobiernan su vida, que rigen su vida. David era prudente donde quiera que Saúl lo enviaba. David era prudente en todos los asuntos. Y David era muy prudente. Se pone un énfasis en la prudencia. Ahora, la prudencia, hermano, es la habilidad de actuar con sensatez, con discreción, con cautela, considerando las consecuencias. Nosotros muchas veces tenemos un trasfondo por nuestra falta de educación, falta de sabiduría, donde somos imprudentes. Somos imprudentes al hablar, somos imprudentes en nuestras relaciones, somos imprudentes y reaccionamos, no pensamos, no analizamos las cosas. Pero la prudencia consiste en tener la capacidad de detenerse para poder tomar decisiones sabias. Usted analiza, usted reflexiona, usted evalúa las opciones. Si usted habla algo, va a herir a alguien, va a dañar a alguien, van a haber consecuencias. Si usted habla algo, ¿va a quedar mal usted? ¿Va a ser expuesto? ¿Va a ser causa de risa? ¿Va a ser causa de menosprecio? Entonces, la prudencia nos permite analizar y evaluar qué opciones hay en cuanto a las acciones o a las decisiones que se toman. La prudencia nos permite ir más adelante y considerar qué va a pasar si yo hago esto, qué es lo que puede suceder si no lo hago, de qué otras maneras podría yo tomar esta acción o esta decisión. La segunda característica del hombre conforme al corazón de Dios, y se enfatiza, es que era un hombre prudente en todo. Hablemos de la prudencia según el libro de Proverbios. El libro de Proverbios capítulo 10, verso 19 dice así: en las muchas palabras no falta pecado. La gente que habla mucho, la gente que habla demasiado, tiene más posibilidades de pecar más que la gente que no habla. Por eso existe ese dicho en el mundo, ¿verdad? Calladito se ve más bonito, le dicen a la gente, ¿verdad? Pero lo cierto es de que mientras más se habla, existe la posibilidad de pecar más. Mientras menos se habla, mientras más cortos somos de palabra, existe la posibilidad de pecar menos. Y eso es lo que dice este texto. Dice la segunda parte: mas el que refrena sus labios es prudente. Usted va a decir algo, pero usted refrena sus labios. Usted se da cuenta que puede ofender, puede herir, puede lastimar, puede provocar un conflicto, puede tocar una herida, puede causar algo dañando a alguien, o se le va a regresar a usted posteriormente. Así que la prudencia tiene que ver con refrenar lo que hablamos. Proverbios 12, verso 16 dice: el necio al punto, o sea, inmediatamente, da a conocer su ira. El dicho que aquí se aplica es mecha corta. El necio al punto da a conocer su ira. No, si ni le han terminado de decir las cosas cuando ya está enojado, ya explotó y comienza a mostrar su carácter, comienza a mostrar su ira, su enojo, su molestia y a maltratar a los demás. El necio al punto da a conocer su ira. Oiga la contraparte: mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que no hace caso del insulto, el que no hace caso de la maldición o de la ofensa, pero que cuesta quedarse callado cuando a usted lo ofende. Que cuesta, porque hay que considerarse muerto y su orgullo va a tratar de manifestarse para poder devolver aquello que le han hecho a usted. Entonces este Proverbios capítulo 12, verso 16, cuando se pone en una condición opuesta al necio con el prudente,
Debemos de entender que el necio, cuando lo injurian, el necio cuando lo insultan, cuando lo maldicen, inmediatamente muestra su ira y viene la venganza. Pero el prudente no. Al prudente lo pueden insultar, del prudente pueden hablar mal, del prudente pueden haber calumnias, y el prudente lo que va a hacer es no hace caso de la ofensa. Entonces, cuando usted está leyendo que David era prudente en todas las cosas, que David era tan prudente y que David era prudente donde quiera que Saúl lo mandaba, tenemos que entender que el hombre conforme al corazón de Dios tiene prudencia como una de sus virtudes principales. En Proverbios 13, verso 16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. O sea que la prudencia tiene que ver con sensatez. La prudencia tiene que ver con ser sabio en la manera de actuar. Pero la prudencia también está conectada de alguna manera con la humildad y con la mansedumbre, que son virtudes del Señor Jesucristo sobre las cuales ya nos detuvimos anteriormente. Entonces, cuando se dice que David era prudente, que David era tan prudente, que David era prudente en todos sus asuntos, encontramos un elemento a imitar para poder caminar y vivir como hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Mira algunos ejemplos que pude extraer de la vida de David. Según primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 7, después de que David venció a Goliat, hubo una aceptación, un reconocimiento del carácter, del valor de la vida de David, que dice que las mujeres cantaban, danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Cuando Saúl escuchó esto, se dio cuenta que estaban alabando a David más que a él. Y dice la palabra que ese dicho causó la ira, causó los celos de Saúl, y dijo: solamente hace falta que le den el reino. David estaba siendo alabado, David estaba siendo exaltado. Aplicación práctica: si usted es prudente, cuando a usted lo alaban, su ego no se infla. Aplicación práctica: usted tiene que saber manejar la alabanza que le brinde. Mire, por un lado tiene que aprender a manejar los insultos, no reaccionando, dejando pasar por alto la ofensa. Pero por otro lado, también tiene que saber manejar la alabanza. Hay gente que no puede manejar ni los insultos ni la alabanza. Con los insultos reaccionan y se desquitan, y con la alabanza se llenan de orgullo. Pero David comenzó a ser reconocido. David llegó a tener fama hasta el punto que en primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 30, dice que salían en campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. David estaba creciendo espiritualmente. David estaba creciendo, así como con Jesús dice que su fama se extendía, pero Jesús siguió siendo humilde. David también continuó siendo humilde. ¿Por qué? Porque David era prudente. David sabía manejar los elogios. David no se llenaba de orgullo. David no se puso arrogante al reconocer que él tenía a Dios respaldándolo, obteniendo victoria, alcanzando éxitos y obteniendo victorias mucho más amplias que los demás militares del rey Saúl. Ahora, hay un texto acá en Proverbios 27, 21 que nos hablan de esto. No sé, parece que hay un espíritu de sueño aquí esta mañana. Despiértese esta mañana, haga un esfuerzo por recibir la palabra. Proverbios 27, 21 dice: el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Oiga eso. El crisol prueba la plata, la hornaza o el horno prueba el oro, y al hombre lo que lo prueba es la boca del que lo alaba. Cuando a usted le hacen halagos por su profesión, por sus virtudes, por sus cualidades, por su ministerio, por sus logros, por sus talentos, estos halagos van a probar de qué está hecho usted.
Esos halagos van a probar si usted se infla o si usted sigue siendo una persona normal. Así que en la aplicación práctica, su prudencia tiene que verse manifiesta, mis hermanos, en cómo usted trata con los insultos, las ofensas, la calumnia, cuando usted se da cuenta que están hablando mal de usted. Muestra usted la prudencia pasando por alto la ofensa. Su prudencia va a ser evidente si usted es un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, cuando lo alaben, porque usted va a recibir la alabanza y se la va a dar a Dios la gloria. Va a reconocer que todo le pertenece a Él. Sus talentos, sus habilidades, sus virtudes son por la gracia de Dios. Lo que usted es, lo que usted tiene, lo que usted puede hacer, es porque la gracia de Dios se ha manifestado en su vida. Usted no se hizo inteligente a usted mismo. Usted no se hizo talentoso a usted mismo. Fue Dios en su gracia que lo ha formado, lo ha criado y lo ha hecho. Es lo que dice la palabra. Yo los crié, los formé y los hice, dice el Señor. Entonces somos hechura suya. No hay nada que nosotros hayamos obtenido por nuestra propia capacidad. Nada es nuestro. Así que la gloria siempre le pertenece a Dios. David nunca se enorgulleció por tener éxito. David no se creyó más importante por haber matado a Goliat. David nunca se jactó. No hay ningún comentario imprudente de parte de David. No hay jactancia en la vida de David después de matar al gigante, diciéndole a los demás: ven, miedosos, cobardes, yo tuve que venir a decirles cómo se hacen las cosas. No, él se mantuvo con un perfil bajo. Manténgase humilde, hermano. Dice la palabra: humillado bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere tiempo, Él lo va a exaltar. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Alguien que se conduce prudentemente. Mire, David no trató de apropiarse del reino. Dios lo ungió de una manera secreta en su casa por medio de Samuel. Pero David no trató de apropiarse del reino. David no trató de vengarse del rey que lo quiso matar. Y solo esa área, cuando la cubramos, hermano, hay tanto que aprender de eso. No trató de vengarse del rey. David no reclamó sus derechos por matar a Goliat. ¿Cómo fue la historia de que David termina matando a Goliat? Porque él escucha a los soldados diciendo: y ya sabes lo que el rey ha dicho, que si alguien se atreve a enfrentar a ese paladín y lo derrota, lo van a eximir de impuestos, y el rey le va a dar a una de sus hijas, o sea, parentela con el rey, beneficio por causa de matar al gigante. Y usted lee la historia, David mata al gigante y el rey no le da nada. Pero usted no encuentra a David reclamando sus derechos. Una persona prudente no reclama sus derechos. Una persona prudente deja las cosas en las manos de Dios, esperando su tiempo. David no se enojó por las injusticias de Saúl. Y vamos a aprender que fueron muchas, muchísimas. Quizás haya un Saúl en su vida. Y yo aprendí, he mencionado esto un par de veces, de un pastor que dijo: es que Dios usó a Saúl para matar al Saúl que había en el corazón de David. ¿Sabe? Dios puede levantar a un Saúl, que es el que a usted lo está haciendo como que si fuera una piedra en su zapato, y usted ya no lo aguanta, y usted quiere que Dios se encargue de él, que Dios trate con él, pero Dios está tratando con usted. Dios está perfeccionando su corazón. Dios está probando su prudencia. Dios está probando sus virtudes, o tratando de que usted desarrolle sus virtudes. Así que Saúl sirvió para los propósitos divinos en el desarrollo de David. No es así nomás que David es llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Fue en el maltrato, fue en la injusticia, fue en la traición, fue en la deslealtad, en todos esos padecimientos que el corazón de David fue formado. Entonces entienda que esto también es una aplicación práctica para su vida. Las cosas que usted no quisiera enfrentar, cosas que vinieron sobre su vida, maldades que ha tenido que soportar de parte de otros, Dios las ha permitido con un propósito. Es lo mismo que José le dijo a sus hermanos: no se preocupen, ustedes no me vendieron, fue Dios quien me trajo aquí para preservarlos a todos a ustedes. Ustedes fueron el medio, su maldad, su envidia, su celo me han formado aquí, me han formado a mí, y ahora yo soy el segundo después de Faraón. Hay circunstancias negativas en su vida, hermano, que Dios las quiere usar para su propio bien. Por eso la palabra de Dios dice: y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hasta las cosas malas le pueden ayudar a bien, si usted es una persona que depende de Dios. Entonces vea la importancia de ir conectando las virtudes.
David era un hombre que dependía de Dios. David era un hombre prudente en sus acciones, en sus palabras. Así que una aplicación práctica sería: ¿hablo sin pensar lo que va a causar lo que yo diga? ¿O me pongo a pensar si hay otra manera de expresarme? ¿Hablo arrebatadamente? ¿Digo lo que se me ocurre? ¿Hablo todo lo que pienso? ¿O pienso todo lo que hablo? Uno tiene que analizar y considerar cómo es su conducta en su relación con los demás. Otra aplicación sería: ¿reacciono así violentamente, rápidamente? ¿No me detengo a buscar la mejor manera de actuar? Nosotros en nuestra carnalidad, cuando no estamos muertos, reaccionamos. Pero cuando somos prudentes, nos proyectamos cuál va a ser nuestra actitud, cuál va a ser nuestra conducta, nuestro accionar. Y yo he pensado en esto. Si nos metemos en ese mundo de los actores y las películas, hay papeles donde a las personas les corresponde, por ejemplo, sufrir, el ser golpeados, el ser maltratados. Pero como es una película y están actuando, la gente está mentalizada. ¿Se imagina usted que los actores se agarraran de verdad a matarse? Porque resulta que el otro compañero actor le dio más de la cuenta, y se desquitaran y se agarraran a matarse y a darse plomazos de verdad. No, todos están conscientes, están actuando, están conscientes de su papel, están conscientes de cómo tienen que reaccionar, cómo tienen que actuar para seguir el libreto, para poder encarnar a su personaje. O vayámonos a otro escenario, el de atención al cliente, donde le han dicho: es que usted no puede contestarle mal a las personas, usted no puede levantar la voz, usted tiene que quedarse callado, usted tiene que soportar, controlarse. Y mucha gente vive estresada, especialmente los jóvenes en los call centers, por eso. Porque se les enseña que tienen que desenvolver un papel de control, de dominio. Ellos están siendo atacados, están siendo humillados, les están llamando ladrones, les están llamando sinvergüenza, les están llamando de toda clase de cosas, los están insultando, y ellos tienen que aguantarse todo eso y no pueden reaccionar por un pinche trabajo, perdóneme la expresión. Pero aprenden a controlarse, aprenden. Porque una de las cosas claves es: esta conversación está siendo grabada. Y la graban para ver qué es lo que el cliente dijo, pero para ver también cómo está contestando el empleado. Entonces el empleado vive con la psicosis, con la presión de que tiene que tener cuidado en las palabras, porque después lo van a mandar a llamar. Pero es que mira Rebeca, vos le dijiste esto, por eso es que la persona se enojó. No, pero es que yo no se lo dije de mala manera. No, aquí se oye bien. A ver, ¿cuál es el punto? Que a la gente la entrenan, la obligan, la fuerzan a desarrollar un papel, a comportarse de cierta manera. Ahora, Dios no quiere que nosotros estemos obligados, sino más bien que tengamos la capacidad de refrenarnos, de hacer morir lo terrenal en nosotros, de quitar toda gritería, todo enojo, todo celo, toda contienda, de tener la capacidad de soportar el agravio y pasar por alto la ofensa, esperando que Dios haga justicia. Así que el punto práctico aquí de un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios es una persona que no habla sin primero considerar si va a herir, si va a generar una discusión. No actúa de una manera reaccionaria, sino que más bien analiza: ¿puedo hacer de otra manera lo que voy a hacer? ¿Habrá otro camino? ¿Habrá otra forma de poder proceder o de actuar? Número 3. David soportó todas las injusticias de Saúl. Nuestro Señor Jesucristo no solamente dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde, sino que Él mostró su humildad. Él nunca se enalteció, nunca se llenó de orgullo, nunca habló arrogantemente. Sí habló directo, confrontó a los fariseos, a los religiosos hipócritas, pero cuando a Él le tocó sufrir, dice la palabra que Él enmudeció como cordero. Dice la palabra que cuando lo maldecían, Él cayó. Ahora, David viene a ser un modelo de Cristo. David viene a ser ese hombre conforme al corazón de Dios. Ese hombre que tiene un corazón parecido al corazón de Dios en cuanto a su proceder, en cuanto a su conducta. Y esta sería la número 3. David soportó todas las injusticias de Saúl.
Así que detengámonos un poquito en que quizás en su vida ha habido un Saúl. Quizás su esposo no se llama Saúl, pero ha sido su Saúl. Y su esposa tampoco tiene ese nombre, pero Dios la ha querido utilizar para ir perfeccionándolo. Es que es una verdad escondida en la palabra. Es una realidad. Quizás es un vecino, quizás es un pariente suyo. Pero Dios quiere usar a los Saúles para poder hacer morir su carnalidad, para desarrollar el corazón de David en usted. Examinemos esto. Tercera característica o cualidad de este corazón de David. David soportó todas las injusticias de Saúl. No sé si usted tiene idea de todas las cosas que Saúl le hizo, pero le voy a dar la lista lo más completa posible. Según primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 11, Saúl arrojó la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Saúl quiso matar personalmente, directamente, sin ningún lugar a duda, sin ninguna confusión. Saúl quiso matar 2 veces a David. David lo evadió. David no lo confrontó, David no se rebeló, David no le dividió el reino, David solo lo evadió, se apartó, porque David sabía algo. Dios lo había ungido, Dios lo había llamado, Dios lo había apartado, Dios lo había consagrado, y vendría el momento en que Dios lo iba a establecer como rey. Pero él no iba a tomar el reino por la fuerza, y él no se iba a levantar en contra de aquel que era el rey en ese momento. Así que David solamente lo evade. Según la palabra, David, después de que ha matado a Goliat, se convierte prácticamente como en la seguridad personal del rey. Dice la palabra que Saúl constituyó a David como su paje de armas, es decir, su escudero. O sea, el que le andaba cargando las armas. Era su seguridad personal. La seguridad del rey Saúl era David. Pero según primer libro de Samuel 18:13, por causa de los celos, por causa de que Saúl comenzó a escuchar que había alabanza sobre David, él comenzó a desecharlo. Y entonces dice la palabra acá que Saúl lo alejó de sí y lo hizo jefe de 1000. Y salía y entraba delante del pueblo. Saúl, por causa de los celos que tenía por David, lo despidió, lo destituyó de su posición como su guardia personal, como su escudero, y lo puso a cargo de un ejército pequeño, lo hizo cargo de 1000 hombres. Lo rebajó, le rebajó la posición. Y David está ahí soportando eso. ¿Está usted dispuesto a que lo rebajen de posición? A que después de tener así una gran amistad, un gran acercamiento y que un gran valor, después que lo miren de lejos. ¿Está usted dispuesto a que sus amigos lo hagan de un lado? A que después de darle reconocimiento, alabanza o alguna posición de honor, se la quiten y lo vean así de medio lado. Son parte de las cosas que Saúl hizo en contra de David, y David la soportó. Según primer libro de Samuel 18, verso 7, Saúl creó una trama, maquinó para que los filisteos lo mataran. Como él no pudo matarlo, usted imagínese a Saúl lanzando la lanza contra la pared y David esquivándosela y huyendo. Y como no lo pudo matar personalmente, entonces según primer libro de Samuel 18:17, dijo Saúl a David: he aquí yo te voy a dar a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. O sea, Saúl lo que estaba haciendo era colocando a David en una posición de peligro, donde los filisteos lo mataran. Saúl está buscando el mal. Saúl está procurando que a David lo maten, y por eso le ofrece darle a su hija, sabiendo que por derecho le pertenecía, porque ya Goliat estaba muerto. Era parte de las ofertas, o de la oferta para el hombre que enfrentara a Goliat. Pero a Saúl no cumple su palabra. ¿Cómo usted trata con las personas que no cumplen su palabra con usted? ¿Cómo usted trata con las personas que lo tienen en una posición elevada y luego lo tienen en una posición de menosprecio?
¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo actúa usted? ¿Puede soportar todo eso? ¿O eso lo está llenando de amargura? Un hombre conforme al corazón de Dios no se llena de amargura. Soporta las injusticias. Y Pablo habla de esto a los corintios cuando les habla de pleitos. Y les dice, ustedes deberían de soportar el agravio. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Hay que aprender a esperar en Dios. Hay que aprender a confiar en Dios y saber que Él es el juez y que Él es justo. Vamos a tocar ese aspecto también más adelante porque se repite el enfoque. Saúl entonces no ha cumplido su palabra con David. Pero David no está amargado, David no está resentido, David no está murmurando, David no está dividiendo el reino, David no está levantando un ejército para poder levantarse en contra de Saúl. Usted ve a David soportando todo esto. No le dio a la hija por haber matado a Goliat y ahora le hace otro trato. Te la voy a darles, pero quiero que me pelees las batallas de Jehová, que me seas un hombre valiente, que trabajé bajo mis órdenes y bajo mi autoridad. Pero lo que quería era mandarlo a pelear con los filisteos para que los filisteos lo mataran. En el verso 19, mire, 2 versículos adelante, Saúl no cumplió la palabra. Llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. No se explican los detalles. ¿Cómo es eso que Saúl ya le había ofrecido a David su hija mayor y después termina dándosela a otro hombre? David queda burlado. David queda en una posición de menosprecio, donde puede ser señalado como alguien a quien el rey está haciendo como él quiere. David no solamente fue burlado por no habérsele dado la exención de impuestos y por no habérsele dado la hija del rey cuando mató a Goliat, sino que habiéndole hecho una segunda oferta, al final, después de que existía el arreglo para darle como mujer a su hija mayor, se la termina dando a otro hombre. Y usted encuentra a David, el hombre conforme al corazón de Dios, sin reaccionar, esperando en Dios. Según primer libro de Samuel 18, verso 22, Saúl fue un hipócrita y David supo cómo tratar con el hipócrita. ¿Sabe usted cómo tratar con los hipócritas? Es parte de la aplicación práctica. Cuando usted sabe que hay gente que finge que lo quiere, que hay gente que aparenta que a usted les importa, pero que usted sabe que por detrás, por la espalda, le meten el cuchillo. El hombre conforme al corazón de Dios sabe tratar con los hipócritas. El hombre y la mujer conforme al corazón de Dios no se llenan de amargura, no se vengan, confían en el Señor. ¿Por qué le digo que Saúl fue un hipócrita? Primer libro de Samuel 18:22 dice que mandó Saúl a sus siervos y les dijo: hablen en secreto a David y díganle, he aquí el rey te ama y todos tus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. ¿Y sabe cuál es la historia aquí? Que como ya había entregado a su hija mayor, ahora le ofrece a Mical, porque Saúl supo que Mical estaba enamorada de David. Y entonces el Saúl malvado, hermano, es que mire, aquí quizá valdría la pena hacer otro estudio, otra meditación. Somos como Saúl. ¿En qué nos parecemos a Saúl? Porque Saúl, hermano, realmente revela a un hombre carnal, a un hombre lleno de maldad, lleno de injusticia. Pero David revela a un hombre que agrada a Dios. Así que le manda a decir por medio de sus criados: el rey te ama. Hipócrita, ¿verdad? Qué mentiroso. Le pone palabras en la boca de los criados, porque lo que quieren es que él otra vez exponga su vida a través de ir a enfrentar a los filisteos. Ahora, Saúl continúa con ese celo, con esa amargura, con ese odio, porque recuerde, 1, Dios lo desechó. 2, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. 3, Saúl vive con un temor, que ya se le advirtió que él ha sido removido del reino y le va a ser dado a un prójimo mejor que él, y que Dios ya se encontró a un hombre conforme a su corazón. 4, Saúl identifica: este es, lo voy a matar, tengo que matarlo porque este es mi contrincante, este es el que me va a quitar el reino.
Entonces David no solamente trató de matarlo, no solamente trama para que los filisteos lo maten, sino que también Saúl, primer libro de Samuel, capítulo 19, verso 1, lo quiere matar usando a sus propios hombres. Miren tanta maldad en el corazón de Saúl, hermano. Es que mire, esto nos lleva a otra aplicación práctica. Si usted es un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, el diablo va a querer matarlo. ¿Entiende eso? Si usted es una mujer conforme al corazón de Dios, el diablo va a estorbar su vida. Van a haber injusticias, va a haber maldad, van a haber circunstancias que el diablo va a levantar en contra suya, porque el diablo quiere, una de dos, que usted se muera espiritualmente o que usted se desanime y que se aparte de Dios. Entonces Saúl ahora genera otra acción. Primer verso del capítulo 19. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que mataran a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Intenta matarlo, intenta que lo maten los filisteos, y como está frustrado, él sigue con su odio y con su intento de matarlo. Hay tanta maldad en el corazón de Saúl que ahora él abiertamente le dice a su siervo: quiero que maten a David. Incluye a su hijo Jonatán. Pero no sabía que Dios providencialmente ha causado que haya una amistad, que hasta un pacto hubo entre Jonatán y David. Porque Jonatán reconoció la unción. Jonatán reconoció que había gracia de Dios sobre David. Jonatán reconoció que su papá había sido llamado, había sido ungido, pero estaba loco. Y esta es otra aplicación. Usted tiene que aprender a reconocer a los ungidos que están locos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Usted tiene que aprender a entender eso, a discernir eso. Hay gente ungida pero loca. Y tiene que entender, tiene que discernir quiénes son los ungidos que están esperando su tiempo, quiénes son los ungidos que están en el proceso de formación, y aplíquelo en su propia vida. Porque usted puede estar ungido y estar loco, o usted puede estar ungido y estar esperando que sea Dios quien lo levante. Amén. Entonces Saúl ahora quiere matar a David y se lo dice abiertamente a sus siervos, a todos sus siervos. Orden del rey. David es el enemigo número 1 de este reino. Orden: donde quiera que lo encuentren, mátenlo. No hay recompensa vivo o muerto, hay recompensa muerto. Maten a David. Una orden bien radical. Y mire el corazón de David, hermano. Ha soportado todo esto. Y según el capítulo 19, verso 7, 6 versículos adelante, porque yo lo estoy llevando en orden cronológico. Y en el 19:7, después de que Jonatán intercede con Saúl, por David ante Saúl, y Saúl se arrepiente. Vaya, pues sí, si es que él no me ha hecho nada, no lo voy a matar, me arrepiento. Pues Jonatán le dice a David que regrese, y el muy David corazón parecido al corazón de Dios regresa. A ver qué pensaba que iba a decir, ¿verdad? David regresa, hermano. Dice en el verso 7 del capítulo 19 que llamó Jonatán a David, le declaró todo lo que había hablado con su papá, y que el papá ya se le había quitado la cólera, los celos, la amargura, y que se había arrepentido de matarlo, de quererlo matar. Y dice: y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Usted volvería a servir a alguien que lo ha maltratado. Ay, hermano. Usted permitiría que se le acerque a alguien que sabe que lo ha acuchillado. Ay, hermano. Es que esto hasta a mí me cuesta predicarlo, hermano. Que mientras estoy aquí me siento así. Ay, Señor. Pero el hombre conforme al corazón de Dios, es que por eso Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, habla de los mansos, de los humildes que van a ver a Dios. Habla del corazón limpio, hermano. Porque ese es otro nivel, hermano. Un hombre conforme al corazón de Dios mantiene limpio su corazón. Lo mantiene limpio de amarguras, lo mantiene limpio de resentimiento, lo mantiene limpio de ira, de venganza, de contienda. Un hombre conforme al corazón de Dios, ese es otro nivel de vida, hermano. Es otro asunto. Va. Y no, las cosas no terminan ahí.
Según el verso 10 del mismo capítulo 19, en el 7 lo acaba de recibir. David ha regresado con todo para servir a Saúl como antes. Verso 10. Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Tercera vez. Por tercera vez Saúl lo quiere matar. ¿Usted se volvería a acercar a alguien que lo ha querido destruir? El asunto aquí es clave. Y vamos a aprender más adelante que David, en su dependencia de Dios, consultaba a Dios. Hay ocasiones, hermano, en que tenemos que ceder nuestros derechos. Hay ocasiones en que vamos a tener que defendernos a nosotros mismos. Oiga bien esto. Y hay ocasiones en que usted va a tener que dejar que Dios lo defienda. Sepa que eso es parte de la guianza de Dios. Ocasiones en que Dios le va a decir: suéltalo, déjalo, dalo por perdido, perdiste, suéltalo. Ocasiones en que usted va a tener que luchar para no soltar lo que es suyo. Y ocasiones en que va a tener que dejar que Dios obre, que sea Dios quien impida que le quiten lo que es suyo. ¿Cuál es la clave? Preguntarle a Dios. A Pablo lo metieron preso, lo azotaron, y cuando supieron que era ciudadano romano, los soldados se afligieron y le dijeron al tribuno: mírale, al hombre que azotamos y tenemos en la cárcel es ciudadano romano. Y se afligieron, porque eso significaba tocar a un ciudadano con privilegio. Entonces van donde Pablo y le dicen: bueno, mira, pues sí, ¿verdad? Las disculpas del caso, te puedes ir. Entonces Pablo se para: ¿qué? ¿Cómo que así nomás? Me han azotado, me han metido en la cárcel, yo soy un ciudadano romano, que vengan ellos a sacarme. Pablo está exigiendo una reivindicación de sus derechos. Pero en otra ocasión Pablo supo que lo querían matar y lo bajaron descolgado en una canasta. Hay ocasiones en que usted va a tener que ceder lo suyo. Hay ocasiones en que va a tener que pelear por lo que es suyo. Y hay ocasiones en que va a tener que dejar que Dios pelee por usted. Es parte de vivir por fe. Hay tanto que aprender. Ahora David aquí entonces regresa, no porque sea un insensato, no porque sea alguien tonto. David regresa donde un hombre que lo ha querido matar 2 veces, que lo ha traicionado, que lo ha engañado, que lo ha rebajado de posición, que ha sido hipócrita con él, que ha dado orden incluso a sus hombres para que lo maten. Él regresa como antes y experimenta que ese hombre cambiante, ese hombre endemoniado, lo quiere matar por tercera vez. Y David huye y escapa. En el verso 11, ahora vemos que Saúl no está contento todavía, no está satisfecho. Dice: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran a la mañana. Pero Mical, su mujer, le dio aviso a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Saúl continúa queriendo matar a David. Pero lo que tiene que sobresalir como el punto número 3 es: David soportó las injusticias. Un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios soportan la injusticia, no se vengan, le dejan la venganza a Dios, le dejan el juicio a Dios. Y no solo eso, allá más adelante, capítulo 25, verso 44, resulta que la mujer de David, Mical, Saúl se la da a otro hombre. Es que mire, la vida de David está marcada por injusticias una tras otra de parte de Saúl. En el libro de Samuel 25:44 dice que Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. ¿Cuál es la aplicación práctica, hermanos? Si David es el hombre conforme al corazón de Dios, y vemos a David soportando tanta maldad, tanta injusticia, es porque, como el Señor Jesucristo enseñó, que el que le quitara la túnica le diera también la capa, que
Que al que le dieran una mejilla le pusieran también la otra. Que al que lo quiere obligar a llevar la milla por una carga por una milla, que lo lleve una milla extra. Jesús no está hablando de ser débiles, de ser cobardes y de someternos. Fíjese que lo que está escondido ahí es todo lo contrario. Es tener tal carácter, tal dominio propio, que usted cede su derecho de vengarse. Usted cede el poder de dañar y de devolver mal por mal. Se controla, se domina y le deja el juicio a Dios. Eso es algo poderoso, ¿no? No es que Dios quiera que usted sea oveja de matadero y que encima suyo se suba medio mundo y que lo pisoteen y que hagan con usted lo que la gente quiera. No. Hay una mala perspectiva, hay un mal punto de vista en cuanto a eso. La iglesia evangélica caminó con esa tradición de permitir que medio mundo nos pisoteara. Cuando Jesús dice, les doy potestad de hollar aún serpientes y escorpiones. Sí, Él murió por nosotros para que nosotros no muriéramos. Y Él nos ha dado ejemplo de humildad, de mansedumbre, de sacrificio, de poner la vida por otros, de dar la vida por los demás. Y Él dijo que no hay amor más grande que este, que poner su vida por los hermanos. Pero cuando se trata de opresión, Dios nos coloca en la posición en que estimada es a Jehová la muerte de los santos. Si alguien nos mata y estamos en Cristo, no hay pérdida. Y hay otra cosa más. Para Dios es justo retribuir con el castigo a los que atribulan al pueblo de Dios, y al pueblo de Dios darle paz. Al pueblo de Dios darle la recompensa por causa de sufrir. Por eso Jesús le dijo, bienaventurados cuando por causa mía los maldigan, bienaventurados cuando por causa mía los metan a la cárcel y los persigan. ¿Por qué? Porque hay galardones por causa de sufrir por el Señor. Aleluya. Pero ¿cómo uno puede sufrir por el Señor? Solamente cuando uno es dueño de sí mismo y renuncia al derecho de vengarse, renuncia a que una raíz de amargura surja y voluntariamente domina los sentimientos, las actitudes carnales del viejo hombre y actúa imitando al Señor. Entonces es interesante entender por qué David es el hombre conforme al corazón de Dios. Porque David, al igual que Jesús, soportó el agravio y dejó en las manos de Dios el juicio. La aplicación práctica entonces es soportar el agravio, perdonar, no tomar venganza, dejarle el juicio a Dios. Todas esas cosas, hermano, son conductas que agradan a Dios. Aleluya. Póngase de pie. Nos detenemos aquí en nuestro estudio, en nuestra meditación, entendiendo David agradó a Dios por su fe, porque fue dependiente de Dios en todas las circunstancias. Amén. O en la mayoría de circunstancias. Sí, Señor. David es el hombre conforme al corazón de Dios por su prudencia, por su forma de relacionarse, por su forma de actuar, por su forma de reaccionar ante las circunstancias. David reconocía que toda la gloria le pertenecía a Dios. David es el hombre conforme al corazón, parecido al corazón de Dios. Se parece a Jesús, al Cordero que enmudeció y no dijo nada. David soportó todas las injusticias de parte de Saúl, porque él estaba confiando en que hay un Dios en los cielos que hace justicia. Y al final él pudo experimentarlo. La parte 4, hermanos, es interesante. Vamos a continuar con ella el próximo domingo. David respetó la autoridad y la unción. Mientras que a Saúl no le importó matar 85 profetas, 85 sacerdotes, y mandar a herir niños, mujeres y hombres en la ciudad de Nob, la ciudad de los profetas. Saúl estaba tan endemoniado, tan loco, que no le importó tocar a los siervos de Dios. Pero David respetó la autoridad y respetó la unción. Sumamente interesante.
Pero vamos a continuar con esto el Aleluya. próximo domingo. Esta mañana quedémonos, porque si queremos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, tenemos que aprender a vivir por fe todos los días de nuestra vida. Tenemos que aprender a ser prudentes en nuestras palabras y en nuestras conductas, en nuestras acciones. Y tenemos que aprender a soportar de la manera correcta las injusticias, dejando que sea Dios el juez, dejando que sea Dios nuestro defensor, escondiéndonos en Él, porque Él es nuestro escudo. Amén. Oremos y que el Señor nos ayude. Padre Celestial, reconocemos que estamos tan lejos de la posición que deberíamos de alcanzar. Somos fluctuantes en nuestra confianza. Cuando estamos en el problema, en la necesidad, en el conflicto, Sí, Señor. dudamos de tu respaldo. No nos apoyamos en tus promesas y en tu palabra y pensamos que todo depende de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad. Y pecamos, Señor, en nuestra falta de dependencia. Pero esta mañana entendemos que un hombre, una mujer conforme a tu corazón depende de ti en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, afirmándonos, estableciéndonos, revelándonos tu voluntad. Sí, Señor. Padre, reconocemos esta mañana que al examinar nuestra vida hay reacciones carnales, hay actitudes de injusticia, de maldad, de pecado, Sí, amén. y que no hemos sido prudentes en nuestra manera de hablar, ni siquiera con nuestro Señor. cónyuge, Sí, con los Señor. hijos, en nuestras relaciones personales. Amén. Bueno, Señor. Fallamos, Sí, Señor, Señor. pecamos con Amén. nuestra imprudencia. Sí, Señor. Pecamos, Señor, al reaccionar, al Amén. actuar repentinamente, sin considerar las consecuencias y muchas veces sin hacernos cargo Aleluya. de las consecuencias de nuestras acciones. Aleluya. Sí, amén. Sí, Señor. Señor, pero entendemos a través de tu palabra que un hombre y una mujer, conforme a tu corazón, es un hombre prudente en todo. Amén. Es un hombre prudente en todo lugar, en toda Aleluya. circunstancia. Ayúdanos por tu espíritu. Muévenos, impúlsanos, deténnos. Sé tú, Dios, obrando en nuestra vida, Amén. dirigiendo nuestros pasos, Sí, Señor. de manera que Amén. podamos caminar con prudencia, hablar con prudencia, hablar con gracia, Sí, Señor. de manera que podamos dar gloria a tu nombre con nuestra vida y nuestro testimonio. Aleluya. Padre, entendemos que un hombre conforme a tu corazón es un hombre que no se llena de amargura, no toma la venganza ni el juicio en sus manos, sino que te deja a ti el juicio. Un hombre, una mujer que puede soportar el agravio, que puede perdonar, que puede dejar en tus manos la sanidad de sus heridas. Padre, glorifícate esta mañana. Obra, Señor, en nuestros corazones. Entendemos esta mañana en este proceso de transformación, de cambio, de desvestirnos del viejo hombre, de vestirnos del nuevo, que tenemos que aprender a soportar Amén. las injusticias, pasar por alto la ofensa, perdonar y dejar en tus manos toda maldad que ha sido causada en contra nuestra. Señor, ayúdanos. Obra en nuestros corazones. Ayúdanos en este proceso de transformación y de cambio. Sí, Señor. Queremos honrarte. No queremos Amén. solamente cantarte, no queremos solamente alabarte con nuestros labios, con nuestro corazón. Sí, Señor. Aleluya. Oh, Señor, que nuestra vida te dé gloria a ti. Queremos Amén. que nuestra vida sea grata a ti, Señor. Aleluya. Glorifícate. Quiero más de ti. En tu presencia, ven más para que seas y cada día ser más como yo.